Proverbios capítulo 12 nos va a ir metiendo en lo que vamos a compartir en esta mañana, que habíamos empezado el domingo pasado, pero bueno, por las circunstancias que todos conocen, tuvimos que interrumpirla y queríamos sí abrirlo y charlarlo y meditarlo, una cosa tan actual en este tiempo que nos sucede aún a nosotros, los hijos de Dios, y también a cuanto más aquellos que no tienen, como decíamos, la confianza, ¿no?, en el Señor. ¡Qué desesperación! Bueno, quiero que veamos en Proverbios capítulo 12, versículo 25. Versículo 25. Y dice de la siguiente manera: la congoja en el corazón del hombre lo abate, mas la buena palabra la alegra. Y acá hay un secreto que es lo que queremos en esta mañana meditar, charlar, compartir juntos. La buena palabra, lo que decía Mirla, Gerardo, lo que estuvieron hablando, las cosas que estuvieron compartiendo, todo esto dice que nos alegra el corazón. Y en otro pasaje dice que es medicina para nuestros huesos. Qué tremendo, ¿no? Los huesos son lo que sostiene nuestro cuerpo, es el esqueleto, es lo que no vemos, pero a veces algunos que ya tenemos unos añitos lo sentimos, ¿no? Pero es lo que nos sostiene, los huesos, tan importante. Desde chico, cuando nacemos, los médicos aconsejan a alimentar a los niños con calcio. ¿Para qué? Para fortalecer los huesos, es lo que nos sostiene. Y aquí vamos a hablar en esta mañana sobre lo que nos de Dios. La palabra de Dios es lo que nos sostiene y es lo que trae alegría a nuestro corazón. Y antes de empezar todo, vamos a proclamar esto juntos. A ver, Dios tiene el control. ¿Lo repetimos? Dios tiene el control de todas las cosas. ¿De qué? De todas las cosas. Yo pensaba, digo, no sé cuántos han podido viajar alguna vez, no en su auto, sino en un colectivo, en un tren, en un avión. Y pensaba que cuando nosotros subimos al avión, o al colectivo o al tren, no nos ponemos a examinar al chofer si sabe conducir, si sabe los reglamentos del tránsito, si no, no subimos. No vamos. Bueno, yo sé, ahí Nati se ríe porque yo sé que hay otras personas que sí lo hacen, investigan todo y está bien, pero quiero decir en lo general, siempre hablamos en lo general, ¿cierto? Nosotros nos subimos y nos dejamos llevar. Y esto que dice este pasaje sobre la congoja, hoy vamos a continuar hablando sobre la ansiedad, la angustia. La angustia, la ansiedad es un peso extra que el ser humano no está formado para soportar la ansiedad o la angustia. Es como un sobrepeso. El hombre natural permanentemente está poniéndose, ¿no?, en su, hagamos un bolso, una mochila que nos ponemos, siempre sobrepeso, siempre algo de más que nos permite dificultar el camino. Pero tenemos que entender que como seres humanos no estamos preparados para llevar esta mochila. Todos los seres humanos en cierta medida, por distintas circunstancias,
en lo que a lo largo de nuestra vida debemos pasar o debemos enfrentar, situaciones, experiencias. Vamos a participar y experimentar miedos, preocupaciones, ansiedades, incertidumbres de distinta índole. Esto, en cierta medida, es algo normal, es parte de nuestra vida. Esta ansiedad normal o natural que debemos pasar. Ninguno de nosotros sabemos qué pasará el año próximo. Sin embargo, nos proyectamos para, a veces con algunas metas para el año próximo. Tampoco sabemos lo que va a pasar el mes próximo, la semana próxima, el día próximo o las horas que tenemos por delante. Estamos entregados a lo que pueda suceder. Por eso es importante esto que dije al principio, saber, creer, experimentar, vivir, que Dios tiene el control de todas las cosas. Nos proyectamos cosas, nos proponemos un camino, un recorrido, pero en realidad no sabemos muy bien cómo lo vamos a llevar o dónde vamos a ir. Tenemos una idea, proyectamos, como decíamos antes, pero no sabemos, puede aparecer una situación y ese proyecto se me puede interrumpir. En realidad, esto sucede porque somos seres incompletos, decíamos también el domingo pasado, caminando paso a paso, minuto a minuto hacia la completud, hacia ser completos. Nosotros necesitamos ir caminando. Nos proponemos sin darnos cuenta y vamos hacia eso sin siquiera pensarlo. Pero cuando uno va proyectando su vida, cuando va caminando en la vida normal, lo que va buscando es ser completo, saciarse, estar completo en todas sus áreas, ser satisfecho en lo que anhela, en lo que quiere. Es por esto que en este caminar vamos cada uno de nosotros desarrollando distintas áreas. Algunas áreas las desarrollamos más que otras. Y estas áreas son las que nos van formando nuestro carácter, nuestra personalidad. Todo esto va sucediendo a veces hasta sin darnos cuenta. Cuando encontramos alguna reacción en nosotros, no sé si les ha pasado, a mí me ha pasado, digo, ¿y esto de dónde salió? ¿Cómo salió esta acción que hice o esta reacción que tuve? Claro, si yo me pongo a pensar, veo, miro para atrás y veo que hay a lo largo de nuestra vida cosas que han ido pasando, que han marcado nuestra manera de pensar. Perdón. Hay distintos grados de crecimiento y cada uno de nosotros, de acuerdo a estas pruebas, situaciones que vamos pasando a lo largo de la vida, va desarrollándose nuestra área personal, nuestra característica personal. Por eso algunos somos de una manera y otros somos de otro. Esto es algo muy personal y si nosotros nos miramos en la pantalla vamos a ver que ninguno de nosotros podemos ser iguales. ¿Por qué? Porque naturalmente hemos ido desarrollando situaciones a lo largo de nuestra vida de una manera distinta. Podemos ver también que hay niños que parecen jóvenes, hay jóvenes que parecen niños, hay adolescentes que parecen adultos y hay adultos que parecen adolescentes. Esto lo podemos ver a simple vista por su manera de pensar, su manera de actuar, su manera de decidir o de desarrollar o resolver una situación complicada en su vida. Y hasta a veces lo vemos en su manera de vestir, ¿no?
como nos vestimos, a veces estamos expresando cómo estamos. Antes, cuando había un fallecimiento en la familia, la gente se vestía de negro, porque expresaba que estaba lo que le llamaba de luto. Hoy en día esto ha perdido vigencia y entendemos que no es tanto lo que se ve, sino lo que uno puede sentir, ¿no? Pero bueno, son distintas formas, distintas maneras de expresarnos y de desarrollarnos. Dijimos que algunos desarrollan algunas áreas más que otras, pero todos de una u otra manera vamos desarrollando nuestras distintas áreas de nuestra vida. Nosotros esto lo vamos haciendo hasta que vivamos aquí en la tierra. Ya le dije, no lo hacemos conscientemente, pero vemos el resultado. Se me mueva la compu y apago el micrófono, perdón. Lo vemos. Pero vemos que estas situaciones nos van a ir llevando a lo largo de nuestra vida. Debemos desechar, esto es muy importante, debemos desechar la idea de que para algunas cosas ya no tengo tiempo, no tengo edad, ya se me pasó el tiempo. También debemos desechar la idea de que para algunas cosas yo no tengo edad, al revés, ¿no? Pero de que no alcancé todavía la edad para desarrollar algunas cosas. Esto tenemos que desterrarlo de nosotros. Dios mismo se ha encargado de dejarnos plasmados en las Escrituras que la condición social, la condición económica, las causales que nos rodean, no son ningún tipo de impedimento para realizar la tarea que Dios nos ha encomendado aquí en la tierra y de alcanzar nuestras metas. No hay nada que pueda impedirnos alcanzar nuestras metas. Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Nos dice la palabra. Y a veces nos olvidamos de estas palabras que el Espíritu Santo nos ha mostrado, que nos muestra a través de las Escrituras. En la palabra de Dios tenemos una larga lista de hombres y mujeres tremendos que llevaron adelante tareas que cambiaron la sociedad en la que vivían, hasta la dirección del pueblo en el cual ellos eran parte. Hombres y mujeres que no se detuvieron ni se limitaron por las circunstancias que lo rodeaban, para nada, sino que dispusieron su corazón para realizar la tarea que sabían que tenían que hacer. Entonces, no hay edad demasiada ni hay edad pequeña para poder realizar cual o determinada tarea. Tenemos el ejemplo de Noé, donde una persona común es usada por Dios para cambiar la historia de la humanidad, que hasta hoy en día, aunque todos se burlaban y trataban de que estaba totalmente loco, donde estaba construyendo un arca, pero hoy en día podemos hablar de que hubo un Noé que le escuchó a Dios. ¿Por qué? Sabía que Dios tenía el control. Un Abraham que salió de su lugar cómodo con su familia y todo a buscar la tierra que Dios le había prometido, haciéndolo mirar hacia arriba, las estrellas, hacia abajo y la arena, y eso solo le bastó para creerle a Dios y seguir la dirección que Dios
le había puesto en su corazón. Un José que aún siendo esclavo no se menoscabó por ser esclavo, sino que él tenía un propósito y la búsqueda de Dios lo llevó a ser reconocido en el reino como el segundo del faraón. Tremendo, un Moisés que también en la comodidad de su palacio, de su imperio, de su crecimiento, dejó todo eso por una inquietud que adentro lo movía. Ahí estamos yendo, ¿no? Una inquietud que adentro lo movía y hizo que el pueblo de Dios pudiera ser libre de la esclavitud solamente. ¿Por qué? ¿Porque él era poderoso? ¿Porque él tenía fuerza? No, porque obedeció a Dios y aún se lo dijo a Dios: Señor, yo soy tartamudo, ¿por qué no mandás a otro? Y sin embargo Dios lo eligió. ¿Por qué? Porque Dios tiene el control. David, un adolescente metido entre las ovejas, pastoreándolo, llamado a ser rey de Israel, y pudo lograr tantas cosas que hasta hoy en día podemos hablar de este rey que se desnudó delante de Dios, abrió su corazón y le rindió toda la gloria y toda la alabanza. Una mujer, Esther, que no temió de su estado de mujer como en ese entonces, menoscabada por el hombre, no, sino le creyó a Dios, intercedió por un pueblo y ese pueblo fue salvo por causa de esta mujer que no dejó ni miró las circunstancias que la rodeaban, sino le creyó a Dios. ¿Por qué? Porque sabía que Dios tenía el control. María, una mujer joven que había quedado en ese entonces, iba a quedar embarazada sin tener relación con un hombre y menos con ese esposo que anhelaba. Sin embargo, obedeció a Dios y gracias a esta decisión de obedecer a Dios, tenemos esta presencia y esta salvación eterna, cada uno de nosotros, y hemos sido rescatados de nuestra vana manera de vivir para proyectarnos a un reino inconmovible. ¿Por qué? Porque sabía que Dios tenía el control. Un Juan, adolescente, el Evangelio de Juan, que hoy en día podemos sacar la intimidad y la profundidad de Juan con Jesús. Un Mateo que siendo publicano dejó todo. No miró lo que lo rodeaba, le obedeció al Señor. Lucas, un médico que se dignó a investigar hasta poder escribir el Evangelio de Lucas y el libro de Hechos en todo lo relacionado al mover de Dios. Un Nehemías, un Pablo, militares, abocados a su profesión, y uno fue el que recibió una visión de los muros destruidos que lo tenía que levantar y formar parte de este movimiento, porque siempre Dios que te muestra algo, esto lo hablamos alguna vez, nos hace parte de esto que nos muestra. Y Pablo, siendo que estaba persiguiendo a la iglesia, fue levantado para ser el apóstol, el director de los gentiles, ¿no? Y así podemos hablar y hablar y hablar de hombres y mujeres que han desarrollado y han creído en Dios, y han sabido, y han experimentado y vivido, y sabido que Dios tiene el control de todas las cosas. Yo quiero en esta mañana que tengamos esta presencia de Dios, ¿no? Sabiendo que Él tiene el control. No depende de mi capacidad, sino la de mi disposición. Ayer fuimos con Gerardo a visitar una señora que tenía algunos problemas hace un tiempo, mal sueño, escucha voces
ruidos, se siente acusada, tiene temor, bueno, su vida está complicada, ¿no? Y todo lo que está alrededor también está afectado. Y le decíamos esto, ¿no? Que Dios tiene el control de todas las cosas, que debemos creerle a Él antes que a todas las demás cosas que están alrededor nuestro. La vida, decíamos, es como una escalera, que a medida que vamos avanzando, vamos escalón tras escalón, acercándonos y creciendo. Eso es sería lo normal, ¿no? Que vayamos creciendo en todas las cosas, desarrollando nuestras áreas, buscando para que podamos entrar en esta confianza y en esta plenitud de saber que Dios tiene el control de toda las cosas. Ahora hay momentos en nuestra vida que tenemos que pararnos en cierto escalón. No sé si el primero, el segundo, el tercero, el cuarto, no sé, pero nos paramos y miramos alrededor y vemos cómo está la situación. Porque hay ciertas complicaciones que se pueden llegar a presentar. Y tenemos que hacer como decíamos, hace GPS, ¿no? Cuando nos equivocamos de ruta y vamos para el otro lado, dice recalculando, ¿no? Y nos busca otra dirección para ir. Nosotros en nuestra vida algunas veces también tenemos que recalcular. Tenemos proyectos, direcciones, pero a veces tenemos que recalcular. ¿Ustedes me ven a mí? Ahí está. Sí, se ve bien. Había perdido la vista, ¿no? Se me había ido de la pantalla. Entonces, decíamos que hay situaciones entonces que nos hacen pensar. Es como que, como dicen, como se dice vulgarmente, tenemos que recoger en los naipes, ir al mazo y dar de nuevo. Tenemos que empezar de nuevo en algunas situaciones. Esto nos lleva a una nueva expectativa. Hay una frase que, que dijo un psicólogo pastor, y dice que el crecimiento es como el horizonte. Cuanto más nos acercamos, más se aleja. Qué lindo comparación, ¿no? Quiere decir que nunca voy a poder decir, ya llegué, estoy crecido. Pablo decía, prosigo a la meta, y nosotros debemos decir, proseguimos a la meta, día tras día, en busca de esto que Dios tiene por delante. Hay una frase también que se le atribuye a a un filósofo de una época antes de Cristo, un tal Sócrates, lo han escuchado, que dijo, solo sé que no sé nada. Y había, no sé si a ustedes, pero a mí, yo me doy cuenta que cuanto más busco algo, me doy cuenta que me falta un montón. Hablando de todo esto que estamos hablando, estuve investigando, viendo, mirando, escuchando, y me doy cuenta que podemos compartir en esta mañana una milésima parte de todo lo que es este tema, pero simplemente poner el tema a consideración entre nosotros nos hace estar atentos y expectantes, sabiendo que podemos llegar a caer en este estado de ansiedad y debemos cuidarnos, ¿no? La medicina, por ejemplo, continúa creciendo en sus conocimientos, y veía un informe que decía que en este tiempo lo que más las consultas a los médicos, psicólogos, que le ha llegado es a través de personas que tienen ansiedad, que se les presentan con angustia, que se les presentan con una serie de incertidumbre, ¿no? O sea que estamos viviendo en un tiempo distinto y la ansiedad empieza a aparecer entre nosotros. Dijimos que la ansiedad está entrelazada en lo natural y tiene
Una ansiedad lógica no es mala. El problema es cuando esa ansiedad se empieza a transformar en algo crónico, algo que me lleva a una preocupación. Algunos de nosotros ni siquiera nos damos cuenta de esto, pero esto, como decíamos, está entretejida en nosotros. Ahora, en las Escrituras encontramos a Jesús hablando de esto, haciendo una advertencia. Qué tremendo, ¿no? Como decía recién, nos adelantamos, decía Gerardo, ¿no? Porque siempre Dios está adelante y Dios nos está haciendo una advertencia. Esto que está pasando, esta situación, ya Dios la está diciendo, está todo en su palabra y nos está orientando a cómo debemos mirarlo. Jesús está hablando de esto y nos dice en Mateo capítulo 13. Miren lo que dice Mateo capítulo 13, versículo 22. Él está hablando de la semilla. ¿Se acuerdan de la parábola del sembrador? Y habla que uno va sembrando y va lanzando las distintas semillas, y una semilla cae en un lado y otra cae en el otro. Y en el versículo 22 dice: el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y lo hacen infructuoso. Cuando habla de siglo, está hablando de tiempo, de época, y cuando dice infructuoso significa incapaz, inútil, vano para realizar lo que fue encomendado a hacer. Dice que la palabra es ahogada, la palabra de Dios es ahogada cuando hay afán. Ahora, ¿cuál es el significado de afán? ¿Qué tiene que ver con la ansiedad? Bueno, si vamos al significado de la palabra afán, dice que viene del griego merima con 2M, y significa ansiedad. Miren, el afán significa ansiedad. Dice que es una preocupación. Y miren esta definición que nos abre un panorama. No sé si, Maggie, tenés el dibujito ese que íbamos a pasar. Lo vas buscando. Pero dice que el afán viene del griego merima, y significa ansiedad, preocupación. Miren, dice, lo que divide, lo que distrae la mente, lo que hace girar la mente en distintas direcciones. Miren qué interesante esto de la ansiedad y el afán. Es lo que divide mi mente, o sea, no me permite concentrarme en algo, sino que la dispara y me hace concentrar en distintas, o me quiere hacer concentrar en distintas maneras. ¿La pudiste localizar, Maggie? ¿La podés poner? La podemos ver ahora en un dibujito que tenemos, un poquito para entender lo que estamos diciendo. Miren este don afán, miren este señor afán, todo lo que tiene alrededor de su cabecita: seguridad, protección, penas, pruebas, salud, riqueza, temores, fracasos, adversarios, familia, amigos, enemigos, futuros, responsabilidades, problemas, personas, presiones, lugares. Todo esto dice que hace el afán, que hace la ansiedad. Todo esto me lleva a desfocarme. Saco mi foco de donde tengo que tenerlo. Ahora, miren, y quiero que sepan que la ansiedad no es algo real. Es algo que a mí me parece que puede llegar a ser. No es algo que latente, que lo puedo tocar. Me preocupo, como este señor afán, en un montón de cosas que pueden llegar a pasar, pero no están pasando. Entonces, saca mi mente, me desfoca, me saca de foco, me saca de meta y empieza mi mente a desvariar. Gracias, Maggie. Otra definición de ansiedad dice que es una
reacción automática que nos prepara para actuar frente a una situación. Y esta a veces es buena. Porque hay una... Si yo, por ejemplo, a ver, ¿cómo es que digo esto? Si yo, por ejemplo, estoy buscando trabajo, pero me quedo acostado en mi cama, con la mano en la nuca y las piernas cruzadas, medio raro que consiga el trabajo. Tiene que haber una especie de ansiedad para conseguir el trabajo. Entonces, esa es una buena ansiedad. Me lleva a movilizarme. Si estoy enfermo, siento dolores, no me quedo, no gano nada pensando lo que puedo llegar a tener. Tengo que ir al médico. O sea que esa ansiedad, esa preocupación es buena porque me está cuidando. Ahora, cuando esta ansiedad empieza a ponerse en forma crónica en mi vida, tengo que tener cuidado. En todos los seres humanos tenemos un poco de ansiedad, como les decía. El problema se presenta cuando esa ansiedad se convierte en algo crónico. Cuando esto pasa, y aquí es para prestar atención, comienza a afectarnos en forma negativa en nuestras vidas, en nuestra salud. Como decíamos antes, hay investigaciones, bueno, acá tenemos un médico con nosotros que puede decirnos o agregar al tema, pero muchas reacciones que nuestro cuerpo manifiesta, por ejemplo, dolores de estómago, herpes en la boca, alguna reacción alérgica, pueden ser provenientes de esta tremenda, esta excesiva ansiedad. O sea, podemos entender entonces, como dijimos, que la ansiedad es algo natural cuando es normal, pero cuando es algo crónico se convierte en contraproducente. No solo me afecta a mí la ansiedad, sino a todos los que nos rodean, a los que más amamos, a los que están con nosotros, a los que están cerca nuestro. Le afectamos. Si yo soy ansioso, el que va a estar al lado mío va a recibir esa ansiedad. Esta familia que fuimos a visitar ayer con Gerardo estaba también en un estado general de preocupación, y es lo natural. Claro, ¿cómo no me voy a preocupar si veo a mi ser querido que está preocupado? Y esto afecta, aunque no lo queramos, a los que más queremos. Entonces, ¿cómo puedo hacer para que esto no pase? ¿Qué puedo hacer? Bueno, 3 puntitos que tenemos que tener en claro. Primero, saber qué dice Dios sobre este punto. Vamos a 1 de Pedro 5:7. 1 de Pedro 5:7. 1 de Pedro 5:7. Dice que tenemos que echar toda nuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Aleluya. Tenemos que echar toda nuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Esta es una palabra que tenemos que atesorar en nuestro corazón. Esto es una buena noticia. Con tantas malas noticias en este tiempo, podemos decir que Dios tiene cuidado de nosotros y debemos creerla. Y no solamente creerla, sino tenemos que vivirla. Dios tiene cuidado de tu vida. Dios tiene cuidado de mi vida. Todos los días. Todos los días. Esta es una de las mejores noticias, ¿no?, que podemos recibir. Entonces, saber que Dios tiene cuidado de mí. Y no tengo que afanarme por nada, sino que tenemos que presentarle a Él todas nuestras necesidades. Tengo que hacerlo, es un acto voluntarioso, esto es algo que yo lo tengo que hacer, para que esa ansiedad
salga del estado crónico y pase al estado normal, natural, que tenemos que tener, ¿no? Y dejar esta carga, esta mochila que, como dijimos al principio, no estamos preparados para llevar este peso extra en este caminar con Dios. Dios tiene cuidado de nuestra vida. Lo segundo es identificar cuál es la causa de la ansiedad. ¿Qué es lo que me está provocando esta ansiedad? ¿Qué es lo que me disparan estos pensamientos, como veíamos al señor Afán ahí pensando en tantas cosas? ¿Qué es lo que me está provocando? Porque si yo agarro toda esa lista que veíamos recién, es un lío bárbaro. ¿Cómo voy a hacer? Entonces, lo que es bueno y aconsejan, ¿no? Es anotar las cosas que me preocupan. Anotarlas. Anotarlas una por una. Pero si yo me pongo a pensar, tengo muchas cosas, no importa, tomate tu tiempo, anotala, escribila. Después que la tenés escrita en esto, vas a ver que es como que la ansiedad se va a pasar un poco a lo que estás escribiendo. ¿Ustedes se acuerdan de la parcela? Sí. La parcela es el lugar donde nosotros ahí ponemos nuestras cargas, ponemos no solamente a nuestros contactos, a la gente que queremos que conozca al Señor, sino que también ponemos todas nuestras necesidades. Es la parcela, es lo que regamos, es nuestra tierra, es lo que regamos íntimamente en oración delante de Dios. Y acá esto me está llevando a eso, anotar en la parcela cuáles son mis preocupaciones y las cosas que me traen ansiedad. Miren lo que dice Filipenses 4:6. Filipenses 4:6 dice: por nada estéis afanados, ni tampoco ansiosos. Vimos que el afán y la ansiedad es lo mismo, sino que sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego. Y agrega una pizquita de sal cuando a la comida. Vieron que hay comida que, bueno, yo me acostumbré a comer sin sal por el tema de mi hipertensión, pero cuando le damos una pizquita de sal, tiene otro gusto la comida, ¿no? Y este gusto, al echar toda nuestra ansiedad sobre Él y presentar todas nuestras peticiones delante de Dios, dice que lo que le da sabor es con acciones de gracia. ¿Y qué significan estas acciones de gracia? ¿Cómo le voy a dar gracias a algo que todavía no lo tengo? Tengo que saber que Dios tiene el control de todas las cosas. Como cuando me subo al avión, como cuando me subo al tren, cuando me subo al colectivo, entrego mi viaje en manos del chofer. Dios quiere conducir nuestra vida. Entonces, con acciones de gracia, es como decir: Señor, te entrego esta ansiedad. Señor, te dejo esta ansiedad y pongo esta ansiedad sobre vos. Y lo tercero que tengo que hacer es priorizar lo importante. Dijimos que teníamos que anotar todas las cosas que nos preocupaban, pero cuando vamos a ver el escrito, vamos a ver que hay cosas que son más importantes que otras. Y esto lo podemos ver, no es lo mismo, por ejemplo, si pierdo un elemento valioso a que si pierdo mi salud. ¿Qué es más importante? ¿Mi elemento valioso o mi salud? Si yo tengo salud, puedo volver a conseguir el elemento valioso. Más importante es mi salud. Entonces, priorizar cuáles son las cosas que son más importantes de estas que me provocan ansiedad y empezar a reordenar ese listado. La ansiedad no se resuelve pensando. ¿Escucharon? La ansiedad no se resuelve pensando, sino actuando. Tenemos que actuar. Si no sé cómo resolverlo, bueno, entendimos recién que tengo que anotarlo y ponerlo
ahí escrito y ordenado. Algunas de las causas de nuestros problemas, como decíamos antes, vienen a través de esta ansiedad. Por eso tenemos que ordenar esto en nuestras vidas. Vamos a Mateo capítulo 6. Y este es el texto que les dejé para leer la semana, el domingo pasado. Mateo capítulo 6, versículo 25 al 34. Mateo 6, del 25 al 34. Miren lo que dice el versículo 25 y 26. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestras vidas, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Dios te ama y tiene un valor especial. Vos y yo somos especial tesoro para Él. Dice que una vez había dos pajaritos en una rama, un tordo y un gorrión. Entonces estaban allá arriba mirando hacia abajo y veían a los hombres, ¿no?, que iban y venían apurados, corriendo en todas sus quehaceres. Y el tordo le dice al gorrión, gorrión, ¿por qué están tan desesperados los hombres y mujeres? ¿Por qué corren tanto? Y el gorrión lo mira y le dice, ¿será porque no tienen un Padre Celestial como nosotros? Mirá las aves del cielo. Ellos no sienten, miran, pero Dios, Dios tiene cuidado de ellos. Amado, Dios tiene cuidado de vos y Él tiene todo el control. No importa cuánto valor te das, Dios te valora. Dio a su Hijo para que vos y yo podamos ser salvos. No importa si a lo largo de la vida muchos no te han valorado, no importa si tus mejores expectativas y amigos y confianza y jefes y lo que sea no valoran tu trabajo, Dios tiene un valor especial para vos y te ama por sobre todas las cosas. Malaquías 3:17 dice, serán mi especial tesoro, vos y yo. Jeremías del 1 al 15 dice, antes que te formase en el vientre, te conocí, y antes que nacieses, te santifiqué. Este es tu Dios. Este es tu Dios. Dios tiene el control. Echa toda tu ansiedad sobre Él. Cuando vengan estas cosas, cuando vengan estos pensamientos que quieren distraernos, este objetivo, ¿no?, del objetivo que Dios tiene, sigue diciendo el 27, ¿y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen y no trabajan ni hilan, pero os digo que ni aun Salomón, con toda su gloria, se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo, que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios las viste así,
¿cómo hará mucho? ¿No hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis, pues diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial, vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis, que no te venga ningún tipo de ansiedad por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta cada día su propio mal. Tenemos un Dios que tiene el control. Amén. Tenemos que dejarnos estar en sus manos. Entonces, resumiendo, tenemos que identificar lo que me produce ansiedad. Tenemos que priorizar entre todas esas cosas cuáles son las más importantes. Tengo que valorarme como hijo de Dios porque Él es el que me valora. Y tengo que saber que mis ansiedades y mis preocupaciones y mis angustias las tengo que presentar delante de Él y dejarlas, despreocuparme, dejar que Él se ocupe de mis problemas. Si Él tiene cuidado de nosotros, ¿no? Si Él está con nosotros, como decía recién en Malaquías, somos su especial tesoro. Echemos toda nuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Amén. Gloria a Dios. Quería que compartamos este tema porque hay muchas situaciones en las cuales nos vamos a encontrar en nuestra propia vida y en los que nos rodean. La gente necesita una palabra de esperanza. Y esta es la palabra, que Dios tiene el control, que somos valerosos para Dios y que tenemos que echar todas nuestras preocupaciones delante de Él. Amén. Gloria a Dios. Señor, te damos gracias. Gracias por este tiempo que nos permitiste estar juntos y compartir tu palabra. Que tu Espíritu Santo nos revele día a día, más y más, esta presencia, esta realidad de que tú tienes el control de todas las cosas. Que eres un Dios fuerte, que nos ama, que tienes cuidado de nosotros. Yo te presento la necesidad de cada uno de mis hermanos, aún las propias mías, en esta mañana. Y vamos a dejarlas a tus pies. Los animo, hermanos, a que identifiquemos ansiedades y la pongamos a los pies de Cristo en esta mañana, para que tú, Señor, seas el que la tome. Y nosotros creer como creyeron otros antes en tu palabra. No permitir que la ansiedad sea aguada, la palabra sea aguada por la ansiedad, por los espinos, por el afán, sino que tu palabra traiga refresco a nuestra alma, que tu palabra traiga vida, Señor. Gracias por tu palabra. Que en este tiempo, Señor, tu Espíritu Santo traiga a nosotros esta palabra fresca, que tú eres el que nos ama y tienes cuidado de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.